Bienvenidos a las noticias de Infórmate TV. Conozcamos los hechos más importantes del momento. Estos son nuestros titulares. Avanza la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo afectará este resultado a Colombia? ¿Será verdad que en 2050 se acabará el agua? Hablamos con experto. Avanza la recuperación y el embellecimiento del espacio público en la localidad de Chapinero. El próximo 19 de agosto iniciará la remodelación de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín. Llega a Bogotá la muestra de tribus urbanas desde Cuba, fotografiadas por Santiago Escobar. La Universidad Minuto de Dios cuenta con su propio agroparque. ¿Qué tienen para ofrecer a sus visitantes? Aquí le contamos. Conozca las películas que están en cartelera, para que disfrute usted y su familia. Continúa la campaña por el plebiscito. ¿Cómo se están preparando los colombianos para votar? Acá el análisis. El próximo 8 de noviembre son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. La disputa por el cargo la mantienen los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump. Los resultados afectan en gran medida a la política internacional de Colombia. Por ello, nuestra reportera Ángela Bocanegra estuvo en la Cámara de Comercio Colomboamericana presenciando el debate que se presentó con varios ponentes, analizando así las posibles consecuencias. A muchos colombianos nos interesa saber el impacto que tendrá para nuestro país los resultados electorales en Estados Unidos. El gran capital, el gran acervo de la relación entre Colombia y los Estados Unidos se preserve y crezca cada vez más. Nos interesa el apoyo que el futuro presidente de Estados Unidos le da al proceso de paz que el gobierno colombiano lleva con las FARC. En este momento el tema más importante de la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos es el tema del proceso de paz. Triste o afortunadamente, el tema del proceso de paz no es un tema prioritario en la agenda de política exterior estadounidense, y eso básicamente quiere decir que es muy poco probable que veamos de aquí hasta la elección de noviembre una mención al tema del proceso de paz de Colombia en el contexto del debate electoral en Estados Unidos. Por estos días, Hillary Clinton tiene un 50% de preferencia, según un estudio realizado por NBC News. Exactamente, si los dos candidatos que se encuentran en este momento en la contienda van a continuar con la agenda frente al proceso de paz de la administración Obama o la van a cambiar. Y si la cambian, ¿qué tan profundamente va a hacer ese cambio? El rumbo que tomen las relaciones colomboamericanas dependerá en gran medida de los resultados presidenciales que se den el próximo 8 de noviembre para saber quién ocupará la Casa Blanca en Estados Unidos. Informó para Datea TV Ángela Bocanegra. Mucho se ha hablado sobre el agotamiento del agua. En respuesta a esta preocupación, nuestra reportera Daniela Malo ha entrevistado a Omar Vargas, director de Hidrología del IDEAM. Un informe secreto redactado por ejecutivos de Nestlé revelaría la fecha del fin del agua potable para la humanidad. Hablamos con el subdirector de Hidrología del IDEAM, quien nos comentó que esto puede ser falso. Realmente no es que se esté agotando el agua potable. De pronto lo que sucede normalmente es que el agua que le llega a la gente no tiene los tratamientos adecuados y entonces se disponen malas condiciones. No en todos los municipios se tienen los procedimientos adecuados para tratar el agua, y eso puede afectar la calidad de la misma en algunas partes del país. No en todos los municipios, no en todas las poblaciones se tienen, digamos, estas tecnologías, y por lo tanto el agua al que accede la gente es agua que puede estar en condiciones no aptas para consumo humano. En la zona pacífica pues tenemos una generosa oferta, la más alta del país, es la zona donde más llueve, es la zona donde más agua tenemos, pero las condiciones de tratamiento son demasiado, por decirlo de alguna manera, son críticas, son pésimas. Omar Vargas le hace una invitación a los sectores industriales y a las personas para cuidar el agua, ya que la demanda ha crecido debido a la sobrepoblación. El problema que tenemos es que cada vez hay más gente y cada vez se usa más agua, y tenemos que mejorar entonces la eficiencia, ¿cierto? Actuar sobre la demanda, es decir, sobre las dinámicas de demanda, a través de estrategias como el ahorro y el uso eficiente del agua. Agua
Agua Limpia es una nueva alternativa para que los procesos de limpieza sean más baratos y eficientes. Está el tema de la producción más limpia, que permite que no se viertan a los ríos, digamos, esa cantidad, digamos, de contaminantes, sino que sean tratados previamente en la fuente, en la industria, en el sitio donde se hace la actividad. La Alcaldía de Chapinero adelanta una iniciativa para recuperar, mejorar y embellecer el espacio público. Los detalles de esta noticia los tiene Merlis Barrero. El pasado 30 de julio se realizó la primera jornada Mi Espacio es Bogotá, una iniciativa liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno y la participación de las diferentes localidades de la ciudad, con el propósito de embellecer los espacios públicos y apropiarnos de los entornos sociales que compartimos como ciudadanos. Conozcamos más de esta propuesta por medio de la Alcaldía Local de Chapinero. Bueno, Mi Espacio Bogotá es una iniciativa del distrito, de la administración del doctor Enrique Peñalosa, que busca que todos los ciudadanos y los servidores públicos nos apropiemos del espacio público y busquemos recuperarlo. El desarrollo de la primera jornada contó con la intervención de 1.000 árboles, la recolección de 65 toneladas de basura, 2.000 metros cuadrados de muros lavados y 7.000 metros cuadrados de áreas públicas limpias. Chapinero logró una jornada exitosa y mostró que sus espacios buscan la construcción de paz, como lo menciona Alfredo Albiz. Yo diría que eso es una labor que el alcalde Enrique Peñalosa se ha propuesto y en la que yo personalmente estoy de acuerdo. El espacio público todo lo tenemos que respetar. Cuando nosotros vemos que otras personas se apropian de él, los ciudadanos muchas veces ni siquiera nos quejamos, no decimos absolutamente nada, simplemente continuamos nuestras vidas, nos hacemos de la vista gorda. Yo creo que este plan lo que busca es crear que la gente se apropie y que por lo menos diga alguien se está preocupando por el espacio público. Pueda que esa familia el día de mañana se integre y empiece a preocuparse también. Yo creería que la mejor forma de tener paz, digamos, en ese tema es que todo el mundo sepa que hay un espacio que nos pertenece a todos y que hay que respetarlo. De igual forma, las alcaldías locales continúan trabajando para que exista más participación de la ciudadanía y que esta iniciativa se realice con más frecuencia. Yo le he propuesto al alcalde que hagamos estas actividades más seguido, digamos, todo el mundo, digamos, ve que se recupera un mural, ve que se recupera una silla, pero no se hace seguido. Yo le he propuesto a él que hagamos estas actividades mínimo cada 2 o 3 meses, para que la gente empiece a ver que realmente esto es de nosotros y no simplemente una administración le sale la idea, lo hace una sola vez durante los 4 años y el espacio público vuelve a su naturalidad, que es volver al estado, digamos, no conforme. La participación de la ciudadanía fue clave para estos procesos de intervención en los espacios públicos que tuvo resultados positivos. Soy Merlis Barrero y esto fue una nota para Datea TV. La Alcaldía de Bogotá ha anunciado que después de 10 años se intervendrá la gramilla del Estadio El Campín. Freddy Daza con la información. Me encuentro desde el Estadio Nemesio Camacho del Campín, donde el próximo 19 de agosto se empezará con la remodelación de la gramilla, ya que esta cumplió los 10 años de vida útil. Bueno, el próximo 19 de agosto, después de que termine el partido de Santa Fe contra River Plate, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte va a proceder a hacer un arreglo a la gramilla del Campín con el objetivo de tenerla lo mejor posible para final de este año. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte estima aproximadamente 300 millones de pesos para el arreglo de esta gramilla, la cual fue arreglada por última vez en el año 2006 y con este nuevo mantenimiento se pretende que dure cerca también de 10 años. Bueno, esta cancha, el gramado que conocemos data del año 2006, cuando se hizo un primer arreglo profundo, después de una crisis que tuvo la gramilla del estadio, se volvió a hacer completamente desde cero, incluido el drenaje y toda la parte inferior que no está a la vista del espectador, pero es muy importante. En el 2011 se hicieron unos retoques con motivo del Mundial Juvenil de Fútbol, que Bogotá fue sede principal, y desde entonces la gramilla pues tiene un mantenimiento periódico muy estricto, especialmente cuando hay conciertos, cuando se presta para actividades extrafutbolísticas, pero digamos un arreglo específico concreto como el que se va a hacer en esta ocasión desde el 2006 no se realiza. Esta es una nota de Freddy Daza para Datea TV. Durante todo este mes se estará presentando en la Cinemateca Distrital la exposición fotográfica de Santiago Escobar. ¿De qué se tratan las fotografías? Estefanía Lazo. Santiago Escobar Jaramillo, fotógrafo y arquitecto colombiano con gran trayectoria en fotografía en Colombia y en el mundo, inauguró en la Cinemateca Distrital de Bogotá el miércoles 3 de agosto la exposición fotográfica Pipos. Santiago, cuéntanos de qué se trata esa exposición. Bueno, esta expo se llama Pipos, es una reflexión que yo hago acerca de unas tribus urbanas en Cuba. Empecé a visitar Cuba desde el 2013 porque dictaba unos talleres de fotografía con una escuela de Bogotá y me empecé a dar cuenta que todos estos personajes
tenían una manera particular de expresarse en la ciudad. Pipo significa amigo, parcero, pana y es un saludo cotidiano en la calle cubana. Por lo tanto, Escobar quiere mostrar la reflexión que hace a través de su lente a las tribus urbanas en el Guánaco y La Habana, Cuba, en donde se destaca el lenguaje corporal de los cubanos con las diferentes formas de expresión, como lo son las joyas, los tatuajes y demás accesorios que denotan rasgos urbanos modernos, con el fin de marcar territorio y afirmar identidad. Y eso generaba como un patrón repetitivo que me interesaba. Me parece que se vuelve como un sistema de decir lo que uno siente sin tener lo que decir a gritos. Así que queda abierta la invitación al público durante todo el mes de agosto a la Cinemateca Distrital para que visiten y conozcan más del trabajo fotográfico de Santiago Escobar Jaramillo. En el municipio de Mesatena, en Cundinamarca, los ciudadanos pueden visitar el agroparque de la Universidad Minuto de Dios. ¿Con qué se puede encontrar usted? Laura Gómez se lo cuenta. En la Mesatena, Cundinamarca, se encuentra el agroparque Sabio Mutis, en el cual se fundó el 24 de agosto del 2013 el Jardín Botánico de la Universidad Minuto de Dios, con el fin de preservar y proteger la naturaleza por medio de las tradiciones colombianas. El padre Diego Jaramillo y Héctor López, quienes lideran este proyecto ambiental, buscan conservar la labor del padre Rafael García Herreros. El Jardín Botánico de Uniminuto fue aprobado por el Instituto Alexander von Humboldt y la Red Nacional de Jardines Botánicos el 9 de diciembre del año 2015. En este momento el agroparque tiene 37 hectáreas y media. La idea de hacer un agroparque nace con el fin de conservar las tradiciones populares y hacer algo referente a José Celestino Mutis. El jardín botánico como tal fue fundado por el padre Jaramillo y por el doctor Héctor López el 24 de agosto del año de 2013. Desde ese momento hasta el 9 de diciembre del 2015 están luchando para mantener este proyecto vivo. Uniminuto es la única universidad privada que cuenta con un jardín botánico, un espacio para recrear cultura y construir elementos donde la naturaleza pueda volver a nacer sin peligro. Esta semana la cartelera de cine es ideal para niños y adultos. La familia puede disfrutar de las siguientes películas. La cartelera de cine de esta semana tiene espacio para grandes y chicos. El próximo 11 de agosto llega a las salas de cine Mi buen amigo el gigante, una película llena de fantasía y aventuras. The Walt Disney Pictures y el director Steven Spielberg, basada en la novela de Roald Dahl, llega a la pantalla grande BFG y Sophie, quienes esperan detener la invasión que los malvados gigantes preparan para comerse a los niños del país. Una producción llena de magia que promete hacernos soñar. Desde una mirada diferente sobre la vida de Jesús en su paso por el desierto y el delirio que sufre el hombre tras estar en ayuno y oración durante 40 días, llega de Rodrigo García Los últimos días en el desierto, una cinta que muestra a Yeshua, su protagonista, como Jesús y el diablo a la vez. La comedia no se queda atrás. Por estos días, Jacqueline y Fatah debutan en las salas de cine del país. Una aventura con inesperados encuentros que lleva al espectador a creer en lo que parece imposible. Ser exitoso profesionalmente y tener una familia que lo apoya es el diario vivir de Elías, un médico que se ve inmerso con un pueblo de donde viene pero no quiere regresar. Filmado en el Pacífico colombiano y dirigido por Johnny Hendrix, nos muestra que cruzar Saudó es peor que morir. Faltan cerca de 3 meses para que los ciudadanos vayan y voten a favor o en contra del plebiscito y es por eso que invitamos a la politóloga Damaris Rosso. Damaris, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos hablando acerca de este tema del plebiscito y la pregunta inicial sería si desde los partidos políticos y desde estas personas que están promoviendo el plebiscito, pues se está haciendo la pedagogía correcta. ¿La gente sabe realmente lo que va a pasar después de esto? Pues yo partiría de que en este momento no hay todavía una conclusión respecto a los acuerdos, todavía falta un mes para determinar la finalidad, para llegar a una finalidad. Y
digamos que pedagogía como tal, los partidos políticos no son muy pedagógicos, más bien están haciendo es como un acto de persuasión con los ciudadanos, a lo cual me remitiría que la pedagogía va a llegar después. Precisamente el presidente Santos, cuando habla de que ahorita se aprobó el plebiscito como modo de refrendación, pero va a haber un tiempo en el que después se va a decir efectivamente ya terminamos los acuerdos, entonces esto es lo que pasó, se va a entregar todo y ahí empieza el proceso pedagógico, digamos, más allá de los partidos políticos, porque como tú puedes intuir, los partidos políticos ya tienen unos intereses y ya tienen un modo de pensamiento, digamos, un poco restringido. Sin embargo, la pedagogía siento que va a ser después de que ya se termine el acuerdo y, digamos, se pase a la siguiente instancia, que es precisamente la parte pedagógica. Bueno, Damaris, ya se han realizado varias encuestas, cerca de 4 o 5 encuestas, muchas de ellas, la gran mayoría, muestran que con más del 50%, pues el plebiscito pues ganaría el no. ¿Qué tanto pueden afectar estas encuestas en la opinión y en la decisión que vaya a tomar cada ciudadano? Pienso que los resultados pueden cambiar en la medida en lo que te comentaba de la parte pedagógica, falta un proceso todavía adicional en los acuerdos. Sí tiene un gran impacto, por supuesto, pero también tenemos que mirar que el no refleja las indecisiones, el no refleja que no se sabe exactamente qué es lo que se ha acordado o no, precisamente porque todavía no ha finalizado el proceso. Entonces, digamos que él tendrá digamos, un impacto, digamos, mediático ahorita. Sin embargo, con el proceso pedagógico que se va a llevar a cabo en unos meses, en un mes o 2 máximo, creo que esas encuestas pueden cambiar y que cambiarán sí y solo sí los ciudadanos, digamos, toman conciencia de la decisión que se va a tomar, de toda la complejidad que tiene es tomar una decisión, si es un sí o es un no, que es la parte pedagógica, la parte crítica del ciudadano, y que lo está, digamos, confrontando y lo está llenando de retos a participar, digamos que a algo que es tremendamente decisivo para el país, para el futuro, y que se están marcando en un presente que mira hacia el pasado y que tal vez no quiere repetirlo. Entonces, probablemente cuando se tome esa conciencia con la pedagogía, esas encuestas pueden variar y ya va a haber un poco más de claridad. Ahorita lo que noto en el no, según digamos, yo hago revisión de prensa, es más como confusión. Entonces, están como en la incertidumbre, hay miedos también. Entonces, creo que las cosas pueden cambiar cuando ya tengamos un poco más claro la parte de los acuerdos y se empiece, digamos, la herramienta pedagógica con los ciudadanos. Usted toca un punto clave y es la toma de conciencia. Resulta que nosotros los colombianos, y tal vez es lo que se demuestra en las encuestas, se vota por un personaje y no por lo que se va a acordar o lo que se está acordando. ¿Cómo tomar conciencia? ¿Cómo hacer que la gente tome esa conciencia si los acuerdos en su totalidad todavía no se conocen? Pienso que ahorita ya se pueden empezar a leer y a empezarse a documentar como población y hacer seguimiento de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que, digamos que es un poco mediático? La parte de los partidos que parten de unas presuposiciones que aún no están muy claras dentro del mismo acuerdo y que eso los está ayudando a hacer un lobby de pronto un poco resbaloso. Sin embargo, siento que la posibilidad de que el plebiscito llegue más allá y sea, digamos, tomado con conciencia, solo se puede hacer cuando la gente se siente y empiece de pronto a tener conversaciones. Entonces ahí yo abro y en eso estamos trabajando, sobre todo en los Andes, en tener espacios políticos, que es mucho lo que iba con Grecia, generar espacios políticos, que no es un espacio, digamos, donde se reúnen partidos políticos y cosas así, sino más bien espacios donde la ciudadanía se reúne a hablar, a conversar, a debatir desde un punto de vista, no sé, se va a tener el punto de vista de los partidos, pero también se va a tener el punto de vista de académicos y expertos que de pronto ya están, digamos, un poco más relacionados con el tema o que estuvieron dentro de las conversaciones de paz, como es el caso de Orozco, que nos incentiva mucho y nos apoya en ese tipo de proyectos. Entonces creo que abriendo los espacios políticos de conversación y discusión se logra, digamos, va a tener gran impacto, 1, y 2, siento que igual la parte pedagógica es fundamental. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esa pedagogía? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque la pedagogía siento que se tiene que distanciar un poco de los partidos, digamos, incluso de la misma politiquería. Ya se avecina también elecciones dentro de un par de años y eso puede ser también. Sí, y sabes que ahorita haciendo, digamos, pensando en la relación que hiciste de que la paz y el plebiscito y etcétera, es
digamos, muy personalista, o sea, hay un presidente ahí en la cabeza, creo que en realidad no se está jugando, digamos, con el presidente que hizo la paz, sino en realidad es un devenir histórico que nos está permitiendo abrir las puertas y pensar el país de otra manera. Entonces, ahí siempre estoy recordando, digamos, lo que te decía del juego, de los tiempos, estar en un presente y pensar en el pasado y saber que son 5 o más de 5 décadas como en relaciones de violencia y en condiciones un poco angustiosas para la población, no solamente, digamos, las que viven de forma directa, sino también las de forma indirecta, la violencia. Entonces, lo que siento es que más allá de ser de poner un personalismo político al plebiscito, se tiene que pensar es en la apertura que está abriendo, en la apertura y en la discusión que se está dando dentro de los procesos y el acuerdo de La Habana, ¿sí? Porque se están tocando temas tremendamente delicados, que tienen décadas y que tienen, es más, el problema de las tierras es de siglos además. Entonces tocar temas y de repente quererlos solucionar nos va a llevar a más retos, a enfrentarnos a más incertidumbres, pero asimismo a ponernos la camisa y a decir cómo voy a aportar yo para esta transformación que se está dando sin darle paso pues a que el miedo gane, ¿no? A que el miedo, la incertidumbre y de pronto un poco el interés político que hay detrás, que ni siquiera en el fondo lo comprendemos, gane y nos pase de pronto un poco lo que pasó con lo de la Unión Europea y la separación que de repente no se entendió por qué y después querían cambiarlo, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, la parte pedagógica es interesante y la manera en cómo se vaya a llevar a cabo va a ser fundamental porque ya estamos, debido a ese proceso que pasó en la Unión Europea y esa separación, ya se está dando aquí como ese proceso de esperen. No solamente podemos votar el plebiscito, decir sí, no y punto, sino tenemos que mirar la pedagogía, tenemos que hacer que la gente se entere y que mire desde una perspectiva crítica lo más posible porque ciertamente no todo el mundo va a mirar con detalle cada parte del acuerdo, pero sí más bien incentivar ese tipo de cosas es lo que tendríamos un poco que cuestionar, pero vamos Damaris, bien. usted tocaba un tema y es los conversatorios en la Universidad de los Andes que han hecho. Ha hablado de la parte educativa, pero en esa parte educativa han manejado el tema de lo que usted también está nombrando, del miedo de esa población, porque ese no va también en el miedo, en el no querer de pensar que si hay un plebiscito, si hay un arreglo, de pronto sean más afectados de lo que ya han sido afectados totalmente por esta guerra de 50 años que lleva Colombia. Bueno, en primer lugar, digamos que ahorita hice unos cursos sobre justicia transicional y tuve contacto con algunas víctimas y creo que la mayoría, todas las víctimas que entrevistamos y con las que tuvimos discusión, ese espacio político que les digo que es supremamente importante, todas están de acuerdo con la paz, más allá de los retos que ellas tengan que enfrentar porque han vivido cosas desastrosas en su vida, que han hecho que ellas definitivamente quieran la paz, pero que además de querer la paz, digamos de forma muy consciente, politizar su acto y decir quiero, digamos, participar de forma activa con los diálogos de paz y ser reconocida y tener representación. Sobre todo, digamos, mi trabajo fue con mujeres. Entonces, pienso que el trabajo de las mujeres por la lucha de las representaciones como espacio político genera o permite a las personas, más que todo a las que sufrieron, comprenderse entre ellas y nos dan a entender, nos mandan el mensaje de que realmente ellas quieren la paz, a pesar de todo lo que hay unas implicaciones de fondo que son problemáticas y complejas, pero ellas lo quieren así, ¿sí? Y esas son las personas que más han sufrido el conflicto. Ahora, la parte de la ciudad que menos ha sufrido el conflicto, que es más como psicológico, no digo que no, es más indirecto, son los que yo siento que tienen más como intereses políticos y hay un reto, ahora que me hiciste pensar que con el espacio político que abre los Andes, es que mucho de nuestros análisis, digamos, no tienen un alcance tan alto y lo que hace es quedarse en la academia. Entonces el reto que tenemos ahorita, digamos, yo trabajo también en el Comité de Discusión Política, es poder llegar a poblaciones que están cerca de nosotros que no necesariamente son de tipo académico para hacer ese tipo de claridades, y ahí es donde entran universidades, profesores, colegios y personas, digamos, que han estado involucradas en el conflicto para empezar a hacer la parte de la pedagogía crítica pues, sobre el diálogo. Ese tema también iba a tocar. Usted nos dice que obviamente ustedes han tratado personas más afectadas, o sea, digamos, directamente más no indirectamente. De pronto las personas indirectamente, que no estamos tan directamente a ese afecto, a esa guerra tan
presencial, somos las que, digamos, o son las que están colocando ese no, es porque no conocen bien el tema, es porque están totalmente alejadas de esa problemática. Usted, con todo ese trayecto, con todo eso, ¿usted quiere llegar a esas personas para que entiendan y también aporten a esto? Yo creo que esa palabra se siente, es muy bonita y muy significativa en este contexto, porque realmente siento que lo que está sucediendo, digamos, ya también parto de procesos de revisión de prensa y seguimiento, digamos, de redes, lo que está sucediendo es que las personas que han sido indirectamente afectadas, en lo que están cayendo es en escuchar discursos políticos, ¿sí? Y digamos, gente ya un poco más cercana a mí, que claramente no es de la academia, en lo que cae es en que quiere respuestas prontas, y una de las respuestas prontas es, por ejemplo, no a la paz si es con impunidad. Entonces, ese discurso está tan latente en este momento que está confundiendo a la gente que no ha sido afectada directamente, porque hay muchas formas de afectación, digamos, que llega a todos los rincones del país. Y lo que está haciendo es más un movimiento político que hace que la gente no se instruya, sino más bien intente mirar por qué lado se va, como el plebiscito es sí o no, entonces qué lado me conviene más y en qué estoy más en ese sentido, ¿sí? Y la otra, esa es una variante que es más como de ciudadanía, digamos, no en el ambiente político. Ahora, ciudadanía ya en el ambiente político, que más o menos saben cómo es la cosa, si es que tienen unos intereses de fondo, que también se puede tomar un poco con la parte de tierras, con la parte de participación política, eso ya es un poquito más complejo. Entonces lo que digo es como hay unos intereses que están apelando a las personas y que claramente esos intereses no tienen mucho que ver con las personas. Entonces mi sugerencia es que la gente se conecte, claro, que tenga en cuenta esos discursos que se les están presentando, pero que vayan un poquito más allá e intenten indagar o digamos, participar de esos espacios de grupos políticos de conversación dentro de sus barrios que se van a empezar a ejecutar muy pronto, supongo, y conversar sobre esos temas teniendo a la mano lo que se está acordando o lo que se supone que ya a lo que se llegó con las FARC y con el gobierno, ¿no? Este punto es importante y es el hecho de hablar de las personas que apoyan el no, porque normalmente y desde muchos espacios se está satanizando mucho este tema, entonces que las personas que apoyan el no entonces son las malas del paseo, pero resulta que acá hay un punto importante y yo quiero que lo aclaremos, y es que la oposición también es importante para este tipo de procesos y también es importante para hacerle un contrapeso y una regulación al sí. ¿Cierto? Y eso es importante también, más allá de la regulación y que es un plebiscito y que es un mecanismo, pues porque se tiene en cuenta que es un mecanismo democrático, ¿no? Entonces estamos en una democracia representativa y es fundamental tener el no y el sí y tener las perspectivas. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que siento, digamos, ya desde el punto de vista de los partidos políticos y de gente que está ya un poco más con intereses de fondos, sea cuales fueren? Y es que ellos tienen la capacidad de apelar con discursos que no se van al fondo del acuerdo, porque es que el acuerdo, si te das cuenta, tenemos las miradas internacionales porque se quiere hacer lo que no se logró en los juicios de Nuremberg y lo que no se logró después en Jerusalén, y es poder apegar tanto la justicia como la parte del perdón, que eso es tremendamente complicado. Siempre en Nuremberg fue justicia y se dejó de lado ciertas cosas de la justicia, y por el otro lado fue más como queremos el perdón y queremos la verdad. Lo que está haciendo Colombia y el reto que tiene ahorita es queremos conjugar las dos cosas, y eso es un reto tan grande que filósofos políticos, filósofos, digamos, de la filosofía ya totales, politólogos, economistas, todos están dando la tarea de pensarlo desde diferentes dimensiones, porque no lo podemos reducir a una, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que pienso yo es que se debe valorar el trabajo que todos están haciendo, porque es toda una maquinaria de pensamiento tratando de analizar cómo hacerlo de la mejor manera posible, y que este es el reto internacional, porque realmente no hay, lo que te decía, no hay un enfoque de queremos justicia desde la perspectiva del derecho, un castigo para el malo, que aquí es problemático hablar ya de un malo o un bueno, porque tú sabes todo el devenir histórico y el problema de la violencia en Colombia. Entonces, el reto que tiene Colombia es precisamente poder hacer esa transición, un poco, vuelvo a lo que nos hablaba un poco Benjamin con el ángel de la historia, ¿no? Entonces es como, estamos en el presente, queremos mirar al pasado,
de forma crítica para poder proyectar el futuro. Pero entonces, por ejemplo, Nietzsche nos habla de que hay cosas que se tienen que olvidar, otras que se tienen que recordar, y que es importante reflexionar respecto a, digamos, los pasos que se tienen que dar para poder dar una transformación y no seguir en donde ya se estaba y no problematizarlo, ¿sí? No, digamos, la parte conformista. No hay que seguir en donde estamos, sino pensar alternativas posibles, y creo que la parte del acuerdo nos genera muchas alternativas posibles. Reflexionar y pensar alternativas posibles es lo que nos dice nuestra invitada de hoy, la politóloga de la Universidad de los Andes, Damaris Rosso. Y bueno, ya para terminar, yo quisiera hacer una pregunta final, y es, ¿qué sigue? Estamos en un punto en el que estamos esperando a que el presidente, pues obviamente, haga la declaración formal frente al Congreso de la República. Después de eso, ¿qué va a venir? Y después del plebiscito, por supuesto. Pues ahí sigue, yo creo que la parte más interesante, y es que las personas que, digamos, tienen un poco de cercanía, las academias, los universitarios, ya que son, digamos, de cierto sentido, un poquito conscientes o están más conectados con eso, porque es el furor y la conversación en toda clase, desde diferentes perspectivas, que se animen precisamente a participar en la parte de la pedagogía que sigue, ¿no? Y en la pedagogía que sigue es abrir esos espacios como, digamos, más informales, y también abrir espacios formales, llegando a la mayor cantidad de población, pero no solamente diciendo sí al plebiscito porque sí esto y esto, que es en lo que están cayendo un poco los discursos de los políticos, y el no por esto y esto y esto, sino más bien presentar ¿qué fue lo que se habló? Entonces, esto se habló desde la parte de las víctimas, esto se habló de la representación política, esto se habló del problema y la solución a las drogas, ¿sí? Entonces, presentar la perspectiva, dejar las agendas y poner en discusión, digamos, ya un poco más públicas, porque pues tú sabes que la parte mediática, la televisión, la radio, la gente la escucha, poner gente de ese tipo de análisis, no tanto. Se tiene que tener en cuenta los análisis pues, un poquito ya más deciditorios, pero tener en cuenta también la parte crítica, la que te deja y te muestra las perspectivas que hay, lo que está dentro del acuerdo, y te dice, ahora piensa tú qué es lo que es conveniente para el país. Y es importante tener en esa reflexión, sobre todo, digamos, el contexto histórico, de dónde viene, digamos, es complejo decir, de aquí nació la violencia, pero sí entender un poco el recorrido y lo que ha implicado para todo el país ese tipo de dinámicas. Entonces, tener eso en cuenta y hacerse preguntas y dejar, digamos, ese reto, digamos, muy intelectual que están haciendo dentro de los acuerdos de La Habana, dejarlo sobre la mesa y que la misma gente pueda reflexionar sobre eso, sin necesidad de ya estar diciendo es el sí el correcto o es el no el correcto, sino que la persona diga, realmente creo que el no es la posición correcta, o el sí es definitivamente lo que nos va a generar retos para cambiar el país. Es definitivamente la invitación que le hacemos absolutamente a todos los televidentes y a todas las personas que nos ven, por supuesto, de tomar conciencia y con argumentos saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos, por supuesto, para el futuro de nuestro país. Damaris, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima emisión en Noticias Infórmate TV. ¡Feliz tarde!